Hermanos, Dios los bendiga una vez más. Y con ustedes el pastor Lavoy de Iglesia Ciudad de Refugio, llevándoles una vez más el estudio bíblico durante este año que vamos a estar estudiando juntos para escudriñar las palabras del mismo Dios, el Dios de los cielos. Así que vamos a comenzar con una oración para que el Espíritu Santo nos guíe en este día. Padre, Señor, esta hora te damos gracias, mi Dios, por otro día, mi Dios, Señor, que nos has provisto, Padre, para admirar tu belleza, Señor, tu creación, Padre. Aquello, Padre, que creaste para deleite, Señor, tuyo y nosotros, mi Dios. Ahora, Padre, te pedimos en esta hora que tu Espíritu Santo esté con nosotros, mi Dios, Señor, revelándonos, Padre, tu palabra, lo que quieres que aprendamos de ella, mi Rey. Y te pedimos, Padre, que así nos guíes por ella, aprendiendo de tus ejemplos, los ejemplos que has puesto para nosotros, mi Dios, y de cómo tú estuviste presente en cada momento con ellos, mi Dios, y así mismo, Padre, con nosotros. Gracias, Señor, en esta hora te damos en el nombre de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, la vez pasada nos quedamos, dejamos a José, estaba a punto, se estaba revelando a sus hermanos, ¿recuerdan? Y esto iba a ser un evento para la historia. Así que, como ayer lo hicimos el estudio, quiero darle un breve repaso de los capítulos 45 al 47 y luego entramos al 48. ¿Ok? Así que vamos a empezar con el capítulo 45 y vamos rápidamente al verso 1. Y quiero que busquen las palabras, y si tienen un lápiz con ustedes, subrayen estas palabras, ¿ok? Para que les dé una profundidad a lo que están leyendo. Dice, versículo 1, subraye, lado suyo. Dice que José sacó de delante de él a todos los que estaban a su alrededor. Debajo del lado suyo, o un poquito más al lado, dice a todos. Sacó a todo el mundo, los echó afuera. Él quería estar solo con sus hermanos. Ahora, verso 2 dice que el verso 2 que se dio a llorar a gritos. Usted imagina a ese hombre allí gritando a todo lo que da y esos hermanos como, ¿qué está pasando? El verso 3, él les dice, yo soy José, vive aún mi padre. Primero que nada, hermano, imagínense que ellos 11 hermanos. Y este hombre que tiene todo el poder de aquel lugar les dice, yo soy José. Me imagino que Rubén miró a los demás y les dijo, y ahora les dije que no lo echaran. Y ahora quiero saber ustedes, yo no fui así, que yo estoy, miren, libre de culpa. Y todos los demás asustados. Así que, verso 3 un poco más abajo dice, estaban turbados. Ahora, este turbado dice que estaban con miedo. Estaban perturbados, tenían un miedo, imagínate. Ellos habían enviado a José a esa tierra, él se había hecho grande y ellos estaban a merced de José. Pero sin embargo, el verso 5, José les dice, no se entristecáis. Entonces, el verso 6 dice que habían pasado ya 2 años. Vamos a ver el verso 5 y lo leemos completo. Ahora pues no os entristecáis ni os pese de haberme venido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Mire, José no estaba molesto. José entendía el plan de Dios. Y al contrario, le dijo a ellos, perdónense. Yo los perdoné. Yo estoy bien. Esto es plan de Dios. Ustedes hicieron la maldad, pero Dios lo usó para bien. Y el verso 6 nos dice que habían pasado 2 años de hambre. O sea que habían pasado 30 años hasta que José conoció al faraón. 7 años de buen tiempo y 2 de hambre. Habían pasado 9 años de la profecía. Faltaban todavía 5 años de hambre. Verso 7, Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad. José dice ahí el propósito que Dios tiene con todo esto. Preservar la posteridad del pueblo de Israel. El verso 8 dice, así pues no me enviaste acá vosotros, sino Dios. Vuelve José y explica el plan de Dios. Mire, ustedes no enviaron aquí me envió Dios. Yo vine a hacer lo que Dios me envió a hacer. Brincamos al verso 17 del capítulo 45. Dice, y dijo Faraón a José, di a tus hermanos hacer esto, porque Faraón se enteró que los hermanos de José estaban allí. Haced esto, cargad vuestras bestias e id y volved a tierra de Canaán. Verso 10 y 19 le dice, tomaos de la tierra de Egipto carros. Mire, para estos hermanos, cuando Faraón les dio
estos carruajes para que vinieran a Canaán, era como que Obama te diga hoy, mira, toma este BMW del año, más del próximo año, y vete a tu tierra y busca a tu familia y tráelas aquí a Washington DC que vivan conmigo. O sea que era de la tierra de Canaán, todo el mundo se enteró que el faraón de Egipto había mandado a buscar a Jacob y a sus hijos. Vamos al verso 46. Bueno, estoy haciendo un repaso, así que vamos un poquito acelerado para entrar al estudio de hoy. Verso 46 dice que salió Israel, capítulo 46, verso 1. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba. Recuerde que en este lugar de Berseba fue donde Abraham llevó ofrendas, Isaac llevó ofrendas, Jacob había llevado ofrendas y él quería volver allí. ¿Por qué quería volver Jacob allí? Te responde un poco más abajo. Verso 3. Dice que Dios se le apareció en aquel lugar. Jacob estaba acostumbrado, lo mismo que Isaac, que Abraham, que Dios apareciera especialmente en aquel lugar. Verso 3. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto. Jacob tenía miedo de ir a Egipto. Con todo y que le dijeron, mira, allí se encuentra José, él nos quiere. Él tenía miedo. ¿Por qué tenía miedo? Porque él había escuchado la profecía de que iban a ser esclavos de una nación extranjera. Y él sabía lo que venía. Pero Dios le decía, mira, no temas, vete, es mi propósito. Hay veces que no queremos hacer lo que Dios quiere porque tenemos miedo a lo que viene al frente. Mire, Dios te envía porque tiene un propósito. Y si Él te envió, ese propósito se va a cumplir. So, no tengas miedo, ¿okay? Siempre y cuando te haya enviado el Señor. Vamos al verso 8. Del verso 8 al 27, el libro hace un recuento de todos los varones que entraron a tierra de Egipto. Nótese que él añade a José y a los hijos de José como personas que entraron a Egipto, aunque entraron mucho antes, y los hijos de José habían nacido en Egipto, pero seguían siendo parte de la descendencia de Jacob. El número de todas estas personas es 70 varones. Una vez más diciendo la perfección del número de Dios, del tiempo de Dios. 70. Esta es mi perfección, están bien, están en mi tiempo. ¿Ok? Así que el verso 27, y los hijos de José, que nacieron en Egipto, 2 personas. Añade a los hijos de José en esta genealogía. ¿Ok? Ellos, aunque nacieron en Egipto, eran parte de la genealogía de Jacob. O de los hijos de Jacob. El verso 29, aquí hay una unión de ellos y dice que José lloró sobre el cuello de su padre largamente. Imagínense qué motivo era eso. Para aquellos que no han visto a su familia en tanto tiempo, imagínense que sus padres lo piensen muerto. Y de momento, y usted también piensa que su padre está muerto, porque recuerde que José vuelve y pregunta a sus hermanos, mi padre vive. Es como decirle, miren, yo los conozco, ustedes no son muy buenos que digamos, ustedes son unos mentirosos, así que vive mi padre, recuerden, yo soy José, miren mi poderío, si me mienten, ¿ok? Él estaba todavía dudoso. Ahora, ve que su padre está vivo. Imagínense, hermano, usted que lleva tanto tiempo lejos de su familia, de sus padres, hermanos, hijos. Pensar que ya no existe y de momento sí existen, están vivos. El plan de Dios es una vez más revelado. Yo los perseveré, yo los prosperé. En el verso 32, 33, José conoce el pueblo egipcio y él se asegura de que sus hermanos y su padre le comuniquen al faraón que ellos son pastores de ovejas. Primero que nada porque los egipcios detestan los pastores de ovejas, detestan a la gente que trabaja en el campo. Y segundo, que al ser pastores de ovejas los iban a mandar a lo mejor de la tierra, Gosén. Lo mejor de la tierra que para los egipcios era basura, para esta gente era lo mejor. Entonces, enseñanza para ustedes, hermanos, no todo lo que parece basura es basura. Hay cosas que parecen basura y son lo mejor que Dios te puede dar. Para lo que otros parece basura, para ti es una bendición. Y cuando esa bendición llegue, aprovéchala.
El verso 6 vuelve y resalta esto que les dije de lo mejor. Versos 47, 6 dice, la tierra de Egipto delante de ti está, en lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y tus hermanos. En el verso 9 del capítulo 47 está hablando Faraón con Jacob y le pregunta el Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y mira la respuesta de Jacob. Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación. ¿Qué es peregrinación? Es un viaje por motivos religiosos. Jacob sabía que estaba en una peregrinación, que él estaba en camino a algo que Dios le había mandado, pero todavía no se había terminado. Esto era parte del camino. Luego dice, son 130 años, pocos y malos. ¿Por qué eran pocos y malos? Él tuvo buena vida también. ¿Por qué eran pocos y malos? Porque estaba comparando la vida que le había tenido ahora con la vida que iba a tener al lado del rey en los cielos. Estos años son pocos y malos, pero lo que viene es buenísimo. Esto no se compara. Podemos brincar hasta el verso 27 del capítulo 47. Dice, y así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, lo mejor de la tierra. Y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Asegura decirte que se multiplicaron en gran manera. ¿Por qué? De este tiempo, de 70 varones y tal vez vamos a ponerle 50 hembras, estoy estimando, no dice la palabra cuántas hembras habían, pero estoy estimando. Ponle unas 120, 150 personas que llegaron allí. Compare eso con 1 millón, 2 millones, que es lo que se estima que salió de Egipto. 2 millones de personas, de 150 personas. O sea que se multiplicaron grandemente. Hermano, no había televisor. Verso 28. Dice, y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. 147 años vivió el siervo Jacob. Capítulo 29, 30. Al final de 29 dice, no me entierres en Egipto. ¿Por qué no me entierres en Egipto? Jacob sabía que ese no era el lugar donde el pueblo de Israel se iba a mantener. Entonces, ¿para qué me voy a enterrar aquí? Si aquí no es que está el cuerpo de mi padre, el cuerpo de mi abuelo, y el cuerpo, y dónde va a estar mi gente. Llévame a donde está mi gente. El verso 30 vuelve y reitera que él quería dormir con sus padres en el sepulcro de ellos. Y recuerda que el sepulcro era en la tierra de Canaán, en la tierra de Macpela, en la cueva de Macpela, en la tierra de Mamre. Y entramos entonces al estudio de hoy, hermano. Entramos al estudio de hoy. Y el estudio de hoy va a tratar sobre que Jacob bendice a los hijos de José. Jacob bendice a sus hijos, la muerte de Jacob y la muerte de José, la muerte de dos grandes. De los 4 grandes hombres de Génesis, Abraham, Isaac, Jacob y José, 2 de ellos mueren en este estudio. ¿Okay? Comenzamos. Capítulo 48, verso 1. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí, tu padre está enfermo, y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob, diciendo, he aquí tu hijo, José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama, dándonos a entender que que Jacob estaba viejito, ya estaba, hasta ciego estaba. Verso 3, y dijo José, el Dios omnipotente me apareció en luz, en la tierra de Canaán. Ahora, este lugar luz es Betel, o en inglés Bethlehem, pero es Betel. Y me bendijo, y me dijo,
He aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia de ti por heredad perpetua. La promesa también le fue dada tanto a Jacob como a Abraham, como a Isaac, y dice que es de heredad perpetua, para siempre. Verso 5, y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Jacob adoptó a Efraín y Manasés. Ya no son hijos de aquí en adelante, cuando usted se refiere a Efraín y a Manasés, son los hijos de Jacob. Ya no son hijos de José. José los tuvo con su esposa los parió, hasta ahí. De aquí en adelante, Efraín y Manasés son los hijos de Jacob. Ahora, ya debe estar usted como así. La matemática como que no va. Son 12 tribus, hay 12 hijos contando a José, ahora hay dos más, son 14 hijos, pero hay 12 tribus. ¿Qué sucede? José no va a heredar tierra en Canaán. Somos 13. Leví no va a heredar tierra en Canaán porque van a estar en el templo. Ahora estamos en 12. ¿Ok? Así es la matemática del Señor. Te sumo, después te resto 2 y estamos en 12. Ok. Verso 6. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Los que tuviste después de estos dos, pues te quedas con eso. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Por el nombre de estos hijos van a ser llamadas las tierras más tarde, o las tribus. Verso 7. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra, viniendo a Efrata. Y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Pausa. Pausa. Final del versículo 7. Y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Belén, Belén, me acuerdo de algo. Belén, Belén, Belén. Hermano, allí mismo nació el Cristo, en esta tierra. Donde mismo fue sepultada esta mujer, allí mismo nació el Cristo. ¿Ok? Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Porque ya estaba bastante ciego. Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos a mí y los bendeciré. Recuerda este momento de la bendición y recuerda el momento donde Isaac bendice a Jacob, que le robó la bendición a Esaú. Verso 10. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podían ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Lo mismo que hizo Isaac con él. Lo llamó, lo olió, lo tocó. Pero obviamente Jacob tenía la piel el pelo del cabrito y olía como a Esaú. Verso 11. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí, Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. O sea, Dios me ha bendecido. Yo no pensaba ni siquiera, no estaba ni en mi mente verte a ti. Y sin embargo, Dios me ha bendecido con verte a ti y ver tus hijos, mucho más allá de lo que yo esperaba. Verso 12, entonces José lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y esto enseña la humildad de José. José era un hombre grandísimo en la tierra, pero no se le subió a la cabeza. Su padre siempre era su padre. ¿Okay? Era un respeto hacia su padre. Aunque hace muchos años que no lo veía, el respeto hacia su padre nunca cambió. Verso 14. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito.
O sea que Jacob viró sus manos. Iba a bendecir al pequeño primero y luego al menor. Luego al mayor. Versículo 15. Y bendijo a José diciendo: el Dios cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal. Hermano, si usted tiene un highlighter, un papel, un bolígrafo, un lápiz, subraye esto. El ángel que me liberta de todo mal. Búsquelo un momento y subraye eso. Ahora fíjese en la palabra ángel. Se va a fijar que la palabra ángel está con A mayúscula. ¿De quién está hablando Jacob aquí? Si el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo y el Padre es el Padre, entonces ¿quién es el ángel de Jehová? El ángel de Dios, con letra mayúscula, que se entienda, con nombre. Este es el nombre. Está hablando de Jesús mismo. A con letra mayúscula. Esto es un nombre. Es como decir verbo con V mayúscula, hijo con H mayúscula. Es un nombre. ¿Ok? So, ¿quién es el ángel que me liberta de todo mal? Entonces, en la Biblia hebrea, el ángel que me liberta, en sí dice el ángel que me pastorea. Ha sido puesto que me liberta para entendimiento de nosotros. Pero lo que dice ahí es el ángel que me pastorea. ¿Quién es el pastor de las ovejas? Es Jesús. Verso 16. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre, fue y buscó la mano de su padre, para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso. Él estaba ciego, pero no sordo, y mucho menos sordo a las palabras del Señor. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Dos cosas que se ven aquí. Una, que Jacob escuchaba muy bien al Señor. Estaba ciego, pero no sordo. Y otra cosa que el Señor le mostró a Jacob. Él le dijo: mire, este plan lo tenía contigo. Tú no tenías que robarte la primogenitura ni robarte la bendición. Yo había dicho ya, cuando tú nací, cuando tú fuiste, saliste de tu mamá, yo había dicho ya que el mayor serviría al menor. Si hubieses confiado en mí, yo le hubiese hablado a tu papá, que estaba ciego como tú estás hoy, de la misma forma que te hablo a ti hoy. No hacía falta que fueras un engañador y le robaras todo eso a tu hermano. ¿Ok? Versículo 20. Y los bendijo aquel día, diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Básicamente Jacob decía: José, yo voy a morir, pero la promesa está viva, porque el prometedor está vivo. Yo me muero, yo soy parte de este plan de Dios para cumplir la promesa, pero yo no soy la promesa. Entonces la promesa está viva y ahora está pasada a ti y se irá pasando. Y yo te he dado, versículo 22, y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo,
con mi espada y con mi arco. Porque una parte más, porque dio doble porción. Le dio la porción de Efraín y la porción de Manasés. Recuerden que eran 2 hermanos, pero José fue multiplicado a 2. Eso tuvo 2 partes. Es importante estudiar un momento de la manera que Efraín fue bendecido, al punto de que Israel en un momento se conocía como la ciudad de Efraín, cuando el reino fue dividido entre Judá e Israel, Judá en el sur, Israel en el norte. Si usted va a Isaías capítulo 7 y lee el capítulo 8 y el versículo 8 y el versículo 17, los dos te dicen, hablan de Efraín como si fuera el pueblo de Israel. El 8 dice, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Rezín. Y dentro de 75 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Estaba hablando de Israel, el pueblo de Israel, la área del norte, el reino del norte. 17. Jehová ahora venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. Desde el día que el reino del norte, el reino de Israel, se separó. O sea que así era divino el Efraín, era la mayoría entre el grupo. Capítulo 49, profecía de Jacob acerca de sus hijos. Dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Imagínese usted que Rubén tuvo que sentirse bien grande. Tú eres mi fortaleza, tú eres vigoroso. Estaba, mire, si tuviera corbata, estaba, mira, arreglándose la corbata. Ya él estaba con el plato servido, se iba a servir grandemente. Y Jacob le dice, continúa siendo principal en dignidad, principal en poder. Y después le dice, pero eres impetuoso como las aguas, eres inestable. No serás el principal. Por cuanto subiste a mi lecho, subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Esto sucede cuando Rubén está con Bilha, la mujer de la esposa de Bilha, la esposa de Jacob. Continúa hablando y dice, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. Y le está hablando del evento cuando Simeón y Leví tomaron manos contra Siquem, la persona, este hombre que violó a Dina. Ellos toman armas, le dicen a todos los hombres que se circundicen para después ellos coger los débiles y poder matarlos. Verso 6. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Maldito su furor. Hermano, esto quiere decir que estos hombres iban a ser marcados por causa de su furia. Su furia y su ira era lo que los había marcado durante toda su vida. Versículo 8. Judá, te alabarán tus hermanos. Judá había hecho todo lo que había hecho. Pero en este momento, él le decía que sus hermanos lo alabarían. No tanto a él, sino al Cristo que venía. Judá, te alabarán tus hermanos.
tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá. Y ese cachorro de león, Judá, nos recuerda, si vamos al libro Apocalipsis 49, verso 9, al Señor se le llama el león de la tribu de Judá. Dice, perdón, Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Este versículo nos recuerda Jesús es el león de la tribu de Judá. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Verso 10, no será quitado el cetro de Judá. El cetro de Judá era el cetro de los reyes. Recuerden que el cetro de Judá vinieron los reyes, David, Salomón, y por el sigo la descendencia. Ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Silo significa aquel que es justo. Todo esto es hasta que venga Jesús. Y a él se congregarán los pueblos. Luego dice, atando a la vid su pollino. Vid, recuerde la vid, tiene que ver con vino, tiene que ver con la sangre de Cristo. Atando a esta sangre o provisión su asno. Pollino es asno. Cristo entró a Jerusalén en un asno, en un burro. Y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino, lavó en la sangre su vestido. Y en la sangre de uvas su manto. Habla del vestido de Cristo y habla del manto. Sus ojos rojos del vino, sus ojos rojos de la sangre. Y sus dientes blancos de la leche. Continúa hablándole ahora a Zabulón. En puertos de mar habitará, será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. Y así fue Zabulón, la tribu de Zabulón viene a estar viviendo entre el mar Mediterráneo y el mar de Galilea. Isaacar le llama asno fuerte, que se recueste entre los apriscos. Y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Isaacar era fuerte, pero era vago. Si conoce a alguien que sea así en estos días, no le diga Isaacar, ore hermano, ore. Pero Isaacar era un hombre fuerte, pero era vago. Y por ser vago, esta profecía lo lleva a que iba a ser sirviente de otras personas. Esa tierra de Isaacar siempre estaba siendo azotada por otros enemigos y los hacían sirvientes y pasó muchísimo. Dan, verso 16, Dan juzgará a su pueblo. De la tribu de Dan salieron jueces como Samson. Todos conocen su historia. Pero, dice, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Ahora, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda que muerde los talones del caballo. Esta tierra de Dan, la tierra que conquistó Dan, o la tribu de Dan, viene a tener que, durante el reinado de Jeroboam hizo en unas cuevas, hizo unos ídolos y estaba adorando unas cosas. Esto era en la tierra de Dan, donde se lo estaban permitiendo. O sea que la descendencia de Dan vino a ser un poco dañina. El verso 18, tu salvación esperé, oh Jehová. 19, Jacob le habla a Gad. Ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Él tiene un ejército fuerte. Y él proveía tropas al ejército de David. 20, el pan de Aser será substancioso y él dará deleites al rey. Aser fue bien fructificado. 21, le habla a Neftalí. Sierva suelta,
que pronunciará dichos hermosos. Rama fructífera, volvemos al 21. Neftalí, sierva suelta que pronunciará dichos hermosos. La tierra de Neftalí quedaba en el área del mar de Galilea. Los dichos hermosos venían siendo las palabras de Jesús, porque él predicó mucho en esa área de Galilea. 22, ahora le habla a José. Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas tu arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos de... Pausa. Regresamos y vamos a leerlo ahora, pero en otro contexto. Voy a cambiar el nombre de José por Jesús. Recuerden que yo tengo una tipología. Rama fructífera es Jesús, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos, recuerden, extensión de sus brazos, y los brazos de sus manos le fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. El fuerte de Jacob no es Jacob, es Dios. Por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. No solo era esto para José, también era para Jesús. Recuerden que la mencionado la tipología entre José y Jesús. Que tengo unas cuantas más para que, de las muchísimas que hay entre ellos, pero escuchen estas. Le hablo de José y usted lo va a entender, usted lo va a captar y va a ver a Jesús en él. Una, él conocía a sus hermanos, aun cuando ellos no lo conocían. Jesús conoce a todas las personas, aun cuando las personas no quieren conocerlo a él o no lo han conocido. Él los bendijo sin su conocimiento. Hay personas que reciben bendiciones, igual que nosotros muchas veces las recibimos sin siquiera conocerlo, pero él como quiera los bendijo. Y esto se lo hizo cuando ellos no conocieron a José la primera vez y José les dio la comida y les devolvió el dinero. Él quería que todos sus hermanos vinieran a él, los que lo trataron bien y los que lo trataron mal. Cuando José los perdonó, les dijo, vengan todos, ¿okay? Los que me trataron bien y mal, ¿están arrepentidos? Vengan. Hubo un espacio de tiempo entre la primera vez que lo vieron y la segunda vez que lo vieron. La primera y segunda venida de Cristo. Sus hermanos se arrepintieron de lo que le hicieron con lágrimas. Sus hermanos gozaron de la gloria que él había alcanzado. Ellos no hicieron nada para merecerlo. Él alcanzó la gloria. Jesús alcanzó la gloria. Nosotros no lo merecemos y no hemos hecho nada para merecerlo. Y no somos merecedores de eso. Pero él lo comparte porque él quiere. Él fue antes que ellos a preparar provisión para ellos. Él fue a preparar el mejor lugar para sus hermanos. Y él trajo a aquel lugar de provisión tanto judíos como gentiles. Y son una de las tipologías que hay entre ellos dos. Versículo 25. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Era más bendecido que yo. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente de que fue apartado de entre sus hermanos. Ahora, a Benjamín le dice, es el lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. La tribu de Benjamín fue una tribu bien poderosa en términos de militares. Tuvieron grandes conquistadores. Por ejemplo, tengo aquí unas notas.
Jueces 5, versículo 5. Jueces capítulo 5, versículo 15. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gerá, Benjamita. Este es uno de los guerreros que salieron de la tribu de Benjamín. Continuamos. Muerte y sepelio de Jacob. Uno de los momentos más tristes y más emotivos en la palabra. Recuerden que el momento más triste y más emotivo, más triste y más alegre al mismo tiempo, fue la muerte de Jesús. Pero esta muerte y este sepelio de Jacob también fue bien emotivo y tuvo un gran impacto en la región. Dice, todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y Rebeca, su mujer. Allí también sepulté yo a Lea, a su primera esposa, la esposa del engaño, que vino antes que Raquel. La compró del campo y de la cueva que está en él. Fue de los hijos de Ed. Y cuando acabó de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró. Me dejaron la mayonesa afuera, se dañó el yogur, expiró, murió. Había que ponerlo en el hoyo. Y fue reunido con sus padres. Capítulo 50. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos los médicos que embalsamen a su padre, o sea que a Jacob lo hicieron momia. Todavía no ha habido eventos arqueológicos donde encuentren a Jacob, pero como fue embalsamado, si hubiera un evento arqueológico donde encontraran a Jacob, lo encontrarían en tipo de momia, fue embalsamado. ¿Okay? Y esto era un proceso que hacían los egipcios para conservar a sus muertos. Y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Los egipcios tenían gran respeto por Jacob. Lo velaron, le pusieron luto por 70 días. Al faraón le hacían luto por 72 días. Imagínense la importancia de Jacob en este lugar. 70 días de luto lo hicieron los egipcios, los que detestaban a los de afuera. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo, si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo, mi padre me hizo jurar diciendo, he aquí que voy a morir en el sepulcro que cabe para mí en la tierra de Canaán. Allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo, ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre. Versículo 7. Y mire quién fue con él. Él no fue solo. Y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Y esto era un viaje de aquí de Baltimore a Nápoles, hermano. Esto era un viaje. Esto era lejos. Y toda esta gente en caravana a entrar a este varón. Versículo 8. Y toda la casa de José y sus hermanos, y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños, sus ovejas y sus vacas. Y hermano, y hasta las ovejas y las vacas querían ir, pero no los dejaron. Versículo número 9. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande.
y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado de Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según se les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham, con el mismo campo para heredad de sepultura, de Efrón el Eteo al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que supieron con él, todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. Esta fue la primera muerte de las dos que le mencioné. Ahora vamos a entrar a la segunda muerte, la muerte de José, este gran siervo del Señor. Comenzamos con el versículo 15. Viendo los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizás nos aborrezca José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Todavía tenían miedo. Tanto mal hicieron, todavía tenían miedo de que José, ahora que el papá murió, dijera, bueno, se murió mi padre, ahora saco las garras y los voy a deshacer. Y enviaron a decir a José, tu padre, no dijeron nosotros, tu padre, se está asegurando que mencionaran a Jacob. Tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. ¿Por qué lloró José? José lloró por la misma razón que a veces yo diría que llora Jesús. Porque José había perdonado a sus hermanos. Él no tenía ningún rencor en su corazón. Él había hecho un perdón genuino a sus hermanos. Sin embargo, sus hermanos no creían en ese perdón. Decían, no puedo creer que tú seas tan bueno y me perdones de esa manera tan inmensa. A veces nosotros no entendemos que de esa manera nos perdonó Jesús. Vivimos una vida pensando, sí, Jesús me perdonó. Pero cuando viene el momento de verdad creer que nos perdonó, nosotros mismos nos recordamos el pecado que hicimos en un pasado. Hermano, Dios te perdonó. Jesús te perdonó. De la manera que José perdonó a sus hermanos completamente. Ya no se acordaba de estos errores. Pasaron, hubo un propósito. Qué bien que estás aquí ahora. Pero ellos volvían a recordar lo que estaba pasando. Disculpa, hermano. Versículo 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? El perdón le toca al Señor. ¿Okay? Si Él te perdonó, ¿por qué no tengo que tener rencor contra ti? Verso 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. Él está mirando el presente. Él no mira el pasado, mira lo que hicimos hoy. Dios hizo aquello para traernos al día de hoy. Muchas veces tu vida ha estado llena de problemas y ha estado llena de obstáculos, pero enfócate en el hoy. ¿Dónde estás hoy? ¿Por qué decir, pues hoy estoy bien, pero mi papá me hizo esto, o mis hermanos me hicieron aquello, o hoy estás bien? Y si no estás bien hoy, donde estés hoy, vas a estar bien mañana. Confía en el Señor.
Volvemos y leemos el versículo 20. Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Solamente les habló al corazón, y al corazón se le habla solo de una manera, con amor. No creas que es coincidencia cuando pensamos en amor, pintamos un corazón rojo. ¿Ok? Al corazón se le habla con amor. Así fue que él les habló a ellos. 22. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Quiere decir que en este tiempo, él murió 110 años. Yo les dije hace unas clases atrás que cuando Efraín y Manasés nacieron, José tenía 37 años. Quiere decir que si murió 110 años, Efraín y Manasés tenían 73 años. Verso 23. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir. Vuelve y reitera la promesa: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y Jacob. Yo voy a morir, pero Dios no va a morir. Si Dios no ha muerto, la promesa no ha muerto. 25. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y esto sucede. José pidió que cuando ellos se fueran de Egipto, se llevaran sus huesos. No sé dónde guardaron los huesos de José, pero si usted lee Éxodo capítulo 13, verso 19, dice: tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. O sea que Moisés también se mantuvo fiel a la promesa que hicieron los hermanos de José a José. 26. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Bueno, la vida de José se resume en un versículo. Ahora, José no tenía este versículo en su tiempo. José lo hacía porque simplemente él confiaba en el Dios y sabía que Dios estaba con él en todos momentos. Pero se resume Romanos 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, no dice que todas las cosas de bien, todas las cosas buenas, malas, más o menos, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Conforme a su propósito. ¿Es conforme a nuestro propósito? No. Conforme a su propósito. ¿Ok? Tu vida no es una vida para un propósito tuyo, para hacer lo que tú quieres hacer. Es el propósito de Él. Mire, José sufrió. Fue abandonado, se sintió solo, se sintió abandonado, tal vez odiado. Pero en todo momento él decía: Jehová está conmigo, Jehová está conmigo. Porque todo lo que lo sucedió ayudó a que el propósito de Dios se cumpliera, que era mantener viva la promesa, mantener vivo el pueblo de Israel. Darle provisión al pueblo de Israel. Así que, hermano, no desmayes. Sé fuerte, mantente creyendo en el Señor. Él está contigo en todo momento. Hermanos, celebramos hoy, hemos terminado el primer libro de la Biblia, el libro de la creación, el libro de los patriarcas. Hemos terminado el libro de Génesis. Sábado y domingo voy a hacer un resumen. Ya para el lunes le doy el resumen sábado y domingo, y el lunes le damos los capítulos del lunes. Entonces, vamos a entrar al libro de Éxodo. El libro de Éxodo nos va a hablar sobre la salida
del pueblo de Israel de Egipto. Recuerde que ahora habrá un cambio. Ellos estaban aquí privilegiados, estaban viviendo bien, estaban en la prosperidad. José muere, muere probablemente el faraón de este tiempo, y ahora viene el pueblo de Israel de pasar a ser privilegiado a ser esclavo. Vamos a ver cómo cambió el ámbito político, cómo cambió el ámbito religioso del pueblo del pueblo de Egipto, porque el ámbito religioso también cambió. De este faraón que era benevolente y era bueno y compartía con los israelitas, cambió. ¿Okay? Vamos a ver todo eso y ver cómo eso afecta el plan de Dios. ¿Okay? Vamos a orar, hermano. Padre, Señor, gracias por este estudio. Mi Dios, bendecimos tu nombre en esta hora, Padre. Te pedimos, Padre, que nos continúes visitando cada día, Señor, que estés siempre con nosotros, Padre, bendiciendo, mi Dios, Señor, tu obra, Padre. Te pedimos, Padre, que nos des las fuerzas para trabajar en tu obra, mi Dios, Señor, y que tu propósito sea cumplido en nosotros, mi Dios, y no en nuestro, Señor. Guíanos para tomar decisiones correctas en todo momento, Señor. Gracias por todo esto, Padre, estamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.